o el derecho mercantil, que contiene una serie de normas o disposiciones que dependen de la voluntad exclusiva de las partes, porque son parte de su derecho privado, como el querer vender, el querer comprar, el querer arrendar, por ejemplo. El mismo acto o la institución del matrimonio es parte del derecho privado. Eso es derecho civil. Regula relaciones entre particulares, donde el Estado poco tiene que ver. Luego se ha hablado de otro tipo de normas que algunos autores le llaman que están dentro de la esfera del, del, del mundo del derecho social. Tal es el caso del derecho laboral, por ejemplo. Y luego, pues desde antaño se habla del mundo del derecho público. En el mundo del derecho público, lo que se protege son intereses colectivos, intereses públicos, intereses sociales, intereses de todos, y el derecho penal, al igual que el derecho constitucional, por ejemplo, son parte del mundo del derecho público. En el derecho penal les decía que es el Estado el único que tiene la potestad de crear y de decidir qué conductas va a considerar como delictivas y qué penas va a asignar a esas conductas. Pero esas normas de derecho público, que son parte del derecho penal, son normas imperativo-atributivas, diferentes al del derecho civil. En el derecho civil les decía que dependen de la voluntad de las partes, como comprar, vender o contraer matrimonio. En cambio, en el derecho penal las normas son imperativas, imperativo-retributivos, son prohibitivas. El Estado impone, no quedan a disposición o a la facultad de las partes. Por ejemplo, el Estado decide que privar de la vida a una persona es un homicidio o un asesinato y que eso es prohibido. Decide que es prohibido robar, decide que es prohibido violar. Y las normas no quedan a disposición de las partes, sino que son normas imperativo-atributivas, se imponen erga omnes por parte del Estado. Esa es la naturaleza jurídica del derecho penal, entonces. El derecho penal es parte del derecho público. Es parte del derecho público. Porque responde al interés público, al interés colectivo, al interés del Estado de proteger bienes jurídicos tutelados al más alto nivel dentro de las normas penales. Por ejemplo, en los homicidios protege la vida, en los delitos de robo, hurto, protege el patrimonio, en los delitos de violación, protege la libertad sexual de las personas. Hay bienes jurídicos que el Estado protege a través de cada una de las normas penales. ¿Y cómo lo hace? Describiendo las conductas que son delictivas en el Código Penal, en las leyes penales especiales, y qué pena o qué sanción correspondería a cada una de ellas. Todo eso es parte, entonces, de lo que es la naturaleza jurídica del derecho penal como parte del derecho público. Muy bien. Entonces, con esto dejamos la naturaleza jurídica y vamos a
Tal vez para ilustrar un poquito y que ustedes se ubiquen en qué es lo que estamos empezando a estudiar ahora. Es decir, cuando hablamos del contenido del derecho penal. El derecho penal, vamos a ver, podemos hablar de 3 ramas del derecho penal. El derecho penal sustantivo o material, el derecho penal adjetivo o procesal y el derecho penal ejecutivo o penitenciario. 3 ramas. Nosotros estamos principiando a estudiar ahora el derecho penal sustantivo o material. Y el derecho penal sustantivo o material se divide para efectos de estudio en 2 partes. El derecho penal sustantivo, en su parte general, que es exactamente la que estamos principiando a estudiar en este semestre con ustedes, y el derecho penal sustantivo en su parte especial, que es la que, si Dios nos permite, estaremos estudiando el próximo semestre. En la parte general, que es la que estamos estudiando ahora, del derecho penal sustantivo, nos referimos al conocimiento general de las instituciones básicas más importantes que conforman la ciencia del derecho penal. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el derecho penal, sus definiciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver las escuelas, los principios, las características, etcétera. Pero luego vemos, por ejemplo, toda la teoría de la ley penal. Luego pasamos a ver toda la teoría del delito. Y luego finalizamos viendo toda la teoría de las penas y medidas de seguridad. Esas son, en grandes rasgos, las 4 o 5 grandes partes que conforman el derecho penal sustantivo que nos toca ver en este semestre. El próximo semestre estaremos viendo también el derecho penal sustantivo, solo que en su parte especial. ¿Y a qué se refiere? Al estudio en particular de cada uno de los delitos que tiene el Código Penal y las leyes las leyes penales especiales de nuestro país, que son muchas, y las penas asignadas. Esa es el derecho penal sustantivo parte especial. Es tan extenso que en la facultad lo hemos dividido en 2, el derecho penal 2 y el derecho penal 3, que se refieren al derecho penal sustantivo en la parte especial, el estudio particular de los delitos y las penas. Luego tenemos el derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal o derecho penal adjetivo. Ese lo van a estudiar ustedes después del derecho penal sustantivo y se refiere a los procedimientos para llevar a cabo el proceso penal, los juicios penales. Eso es otra cosa. Es decir, cómo se principia un proceso penal a través de una denuncia, a través de una querella, cuáles son las fases del proceso, la fase de investigación, la fase de juicio, la fase intermedia, etc. Todo eso responde a lo que se conoce como, en la doctrina, como derecho procesal penal o derecho penal adjetivo. Y luego también se habla de lo que se denomina derecho penal ejecutivo o penitenciario, que es el conjunto de doctrinas que tienden a regular y normas y doctrinas que regulan todo lo relativo a la ejecución de las penas en los centros penales o penitenciarios. La verdad es que esta disciplina del derecho penal ejecutivo penitenciario no ha cobrado la autonomía que debería de tener. Regularmente nosotros la estudiamos dentro del derecho penal sustantivo material, aunque a nivel ya de posgrado pues puede estudiarse de manera particular o en algunos otros programas de algunas otras universidades también se tiene como un curso aparte, derecho penal ejecutivo o penitenciario, que se refiere específicamente a la ejecución de penas. Ahí tienen ustedes entonces
lo que son las ramas del derecho penal. Y esto para ubicarles en cuanto a lo que nosotros estamos tratando de explicar y ustedes principian a estudiar ahora. Eso es para que se orienten. Bien, aparte de eso pasamos a otro punto de nuestra primera agenda, de nuestro programa, que se refiere a los fines del derecho penal. ¿Cuáles son los fines? Ya vimos la definición, ya vimos las características, ya vimos la naturaleza, ya vimos las ramas, ahorita estamos con los fines y luego terminamos con las características. ¿Cuáles son los fines del derecho penal? Les comentaba a los compañeros en la otra sección que en principio se pensó y se creía que el fin del derecho penal era la imposición de la pena. El fin del derecho penal era el castigo. Y si ustedes hacen un análisis de las teorías más antiguas en la creación de esta disciplina, de esta ciencia, se habla de la teoría retributiva del derecho penal. Y efectivamente la teoría retributiva hablaba del fin de la pena como castigo. Y casi que es como decir, el fin del derecho penal es la imposición de la pena. Y así se vino planteando, pues, en un principio, en el derecho penal antiguo o en el derecho penal clásico. Luego se advierte de que no solo es la imposición de penas, la escuela positiva creó las medidas de seguridad, y se advierte inmediatamente, que el fin del derecho penal debe ir mucho más allá que la imposición de una pena como castigo. El fin del derecho penal moderno, si podemos llamarle así, tiende más que a la imposición de la pena a la rehabilitación efectiva del delincuente y a la prevención objetiva del delito. ¿Cómo se explica esto? No tendría sentido un derecho penal que solo se dedicara o tratara de dedicarse a la imposición de una pena como castigo por la comisión de un delito. Desde el punto de vista científico, más allá de ello, el derecho penal debe tender a imponer una pena como castigo con el objeto de rehabilitar al delincuente y devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. Y en ese sentido, la pena debe considerarse más allá de un mero castigo. Debe tender a la prevención del delito. Es decir, tiene que ser una pena que al imponerse a una persona pueda llevar un mensaje para los demás de prevención, Desde ese punto de vista, se decía o se dice que en el derecho penal, ¿por qué esperar que se cometa un delito para castigar? ¿No será más efectivo y mejor que no se cometan delitos para no castigarlos? Claro que sí, y eso es definitivamente uno de los fines que puede establecer el derecho penal moderno. Ir más allá de la imposición de la pena como un castigo, ir más allá, y eso significa la prevención, la prevención del delito para no tener que imponer una pena. Es como funciona en medicina.
¿No será mejor prevenir la enfermedad que curar? Que es exactamente, y disculpen la analogía que hago, es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Vean el cambio que hubo radical en el mundo, el nuestro. Después de más de 300 años en la San Carlos, estamos dando una clase virtual, no presencial como se hizo por más de 300 años. ¿Cuál es el objeto de esto? El objetivo es la prevención de una enfermedad para evitar, obviamente, los riesgos de la pandemia. Es decir, se está previniendo en la medida de lo posible que podamos, son medidas para no enfermarnos. Pues de la misma manera, el símil se pensaba en el derecho penal. El derecho penal, el fin del derecho penal tiene que ir más allá del castigo, más allá de la imposición solo de la pena. Y la verdad es que esto ha tenido una repercusión en la evolución histórica del derecho penal y en la evolución histórica de las legislaciones penales y la estructura jurídica en los países, en todos los países, por lo menos en los que están sistemáticamente organizados jurídicamente. Y esto parte desde un principio constitucional. Es decir, en la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra, está establecido la concepción de la pena con el fin de rehabilitar al delincuente y devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. Que se logre o no, eso es otra cosa, eso es otra discusión. Y es otra discusión de derecho penal ejecutivo penitenciario. Pero el fin es ese. Así lo mantiene la Constitución y así está proyectado. Vean ustedes el nombre de las granjas penales. Granja modelo de rehabilitación penal de Cantel en Quetzaltenango. Granja modelo de rehabilitación penal de Canadá en Escuintla. Granja modelo de rehabilitación en Pavón, en Fraijanes. Miren los nombres. Los nombres no son antojadizos. Tienen la proyección constitucional del fin de la pena, la rehabilitación. De tal manera, pues, que el fin del derecho penal va más allá. El fin del derecho penal, podríamos decir, más allá de la imposición de la pena, es la rehabilitación efectiva del delincuente y la prevención objetiva del delito. Ahora, veamos qué características tiene, que sería, pues, como el último punto de nuestro programa de la primera agenda. En principio se habla que el derecho penal es parte de las ciencias jurídicas y sociales. Y eso lo tenemos muy claro ahorita, pero no siempre ha sido así. Vamos a ver cuando lleguemos a las escuelas más adelante, la discusión que hubo entre la escuela positiva y la escuela clásica en cuanto a la ubicación del derecho penal como ciencia. La escuela clásica partía de que el derecho penal era una ciencia eminentemente jurídica y normativa, como la tenemos ahora, porque partía del estudio del delito como ente jurídico y de la pena y las medidas de seguridad como consecuencias del delito. Y así principió. Sin embargo, cuando aparece la escuela positiva de Ferri, de Lombroso, ya lo vamos a ver más adelante, los postulados son totalmente diferentes. Ellos dicen el derecho penal no, vean esto, el derecho penal no debe estudiarse desde el punto de vista de las ciencias eminentemente jurídicas y sociales. El derecho penal debe ser parte, dijo la escuela positiva, de las ciencias naturales.
al igual que la física y al igual que la química. ¿Cuál era la diferencia? Que la escuela clásica, que decía que era una ciencia jurídica y social, partía del estudio del delito como ente jurídico y de la pena como consecuencia del delito. En cambio, los positivistas partían del estudio no de la pena y menos del delito, partían del estudio de quién cometía el delito, es decir, el delincuente. Y partiendo del estudio del delincuente, utilizaban un método de observación experimental, como el que se usa en las ciencias naturales, en la física y en la química. Entonces decían, el derecho penal debería estudiarse como tal. Esa discusión que se dio entre las dos grandes escuelas llevó a la consolidación de dos disciplinas que son eminentemente identificadas y que debemos estudiarlas coordinadamente. Nosotros debemos manejar esto, los que pues nos dedicamos al estudio del derecho penal. Es el derecho penal y la criminología. El derecho penal advierte, y es lo que tenemos claro, es una ciencia jurídica y social, porque es eminentemente normativa. Pero a la par de ella tenemos que estudiar a la criminología, que es una ciencia multidisciplinaria que parte de métodos de observación experimental para completar el derecho penal. Esas sean dos vertientes que vamos a ver en las escuelas, pero vean, se las planteo y se las comento para que vean que no siempre, no es simple decir el derecho penal como ciencia jurídica. Es una ciencia jurídica porque, y esa es la primera característica, que es una ciencia social y cultural. Pero eso nos lleva a la segunda característica, que es eminentemente normativa. El derecho penal, como toda rama del derecho, está compuesto por normas. Lo único que estas son normas jurídico-penales, que son diferentes a normas civiles, como les decía. Las normas civiles pertenecen al mundo del derecho privado, les dije. Las normas penales pertenecen al mundo del derecho público. Pero las normas penales regularmente conllevan mandatos o prohibiciones encaminadas pues a regular la conducta humana, es decir, el deber ser de las personas dentro de una sociedad jurídicamente organizada. Ese es el fin de la norma jurídico-penal. Se impone erga omnes por parte del Estado con el fin de ordenar la conducta de las personas dentro de una sociedad organizada a través de normas. Entonces, obviamente que es normativo. Es importante advertir que el derecho penal, y es una tercera característica, son normas eminentemente, es de carácter positivo, se dice. ¿Por qué? No solo porque fundamentalmente es jurídico, ya que el derecho penal vigente es solamente aquel que el Estado ha promulgado con ese carácter. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué es positivo? Porque el derecho penal vigente es solo aquel que el Estado ha promulgado con ese carácter. De tal manera que vean esto. Nosotros podemos decir, tal vez para sintetizar, poder ejemplificarlo más, que la única fuente de derecho penal, la única fuente directa del derecho penal es la misma ley penal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos con la concepción ahorita de introducción al derecho, que dentro de las fuentes del derecho, por ejemplo, está incluso la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Pero acá vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la teoría de la ley penal, que la única fuente directa de derecho penal es la ley penal. Es la ley penal. ¿Por qué? Porque es
la que el Estado, definitivamente, con un carácter positivo, es la que el Estado ha promulgado con ese fin. ¿Me dan un segundo, por favor, solo va? Ya, gracias. Tenía abierta ahí una puerta, hay mucho aire. Muy bien. Vean, ¿qué tan importante es esto? Muy importante. ¿Cómo se los puedo explicar más rápido y concreto? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿quién decide si una persona ha cometido o no un delito? ¿Y qué pena va a imponer? ¿Quién es el que tiene que decidir? ¿El juez? Vean, eso es lo primero que pensamos. El Estado. No, por La favor, ley. por favor, no me respondan. El Código Penal. No, por favor, no me respondan, solo escuchen, porque si no me hacen perder el hilo y ya me queda poco tiempo. Pero efectivamente, la gran mayoría de ustedes dicen el juez. Y eso es lo lógico. Quien decide si una persona cometió o no cometió un delito es el juez que tiene a su cargo la causa que está conociendo, el juez penal. Pero si ustedes hacen un análisis estricto, restringido desde el punto de vista técnico, se van a dar cuenta que no es el juez el que decide qué es, si es delictiva o no la conducta de una persona. ¿Quién es? Efectivamente lo dijo, es la ley. Es la ley. ¿Por qué? En base al artículo 1 del Código Penal, que es el principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal. Vean qué importante es esto. O sea, si ustedes se dan cuenta, partiendo del artículo 1 del Código Penal, que es el principio de legalidad, no hay un crimen, no hay pena sin ley, quien decide qué conducta es delictiva y cuál no, ni siquiera es el juez, es la ley. Y por eso es que decimos que la única fuente directa de la fuente de derecho penal es la ley penal. Entonces vean, esa es la gran discusión que hay. Si pudiera la costumbre ser fuente de derecho penal, es fuente de derecho, pero no derecho penal, dice, por el principio de legalidad. De tal manera que entonces el derecho penal es parte de la ciencia jurídica, es normativo y es de carácter positivo. Pero más allá de eso, es importante advertir, y es otra característica que pertenece al derecho público, y ya lo explicamos por qué, porque su naturaleza es parte del derecho público. El Estado es el único titular del derecho penal. El derecho penal es indiscutiblemente derecho penal público interno, porque el establecimiento de las normas penales y su aplicación está confiadas exclusivamente al Estado dentro del poder o como parte de la función del poder legislativo, no a ninguna persona en particular. Entonces ahí tenemos ya algunas características. Es una ciencia jurídica, social, es normativo, es de carácter positivo, pertenece al derecho público y una muy importante, el derecho penal es valorativo. Es valorativo. Se ha dicho que toda norma presupone una valoración, pero el derecho penal es con mayor razón eminentemente valorativo. ¿Por qué?
porque desde el primer momento de la creación misma de la norma del derecho penal, desde los legisladores, que son los que legislan y crean las leyes, hasta quienes la aplican, hacen valoraciones. Y la norma en sí es valorativa. Por ejemplo, vamos a ver, el Código Penal tiene en su artículo 123 tipificado el delito de homicidio. Homicidio es darle muerte a una persona. Pero más adelante tiene tipificado el delito de asesinato, que es darle muerte a una persona, igual. En los dos, en el homicidio simple y en el asesinato, es la muerte de una persona. ¿Cuál es la diferencia? Que el homicidio simple tiene 25 años de cárcel y el asesinato tiene 50 años de cárcel. ¿Por qué? Si vemos dentro de los delitos contra el patrimonio, el robo es apropiarse de algo que no es de uno. Y tiene una pena mucho mayor que el hurto, que es también apropiarse de algo que no es de uno. Porque hay valoraciones. En cuanto al homicidio y al asesinato, el asesinato está agravado porque, si bien es cierto, en los dos se da la muerte de una persona, en el asesinato hay premeditación, hay alevosía. Hay una serie de elementos que califican o cualifican la conducta del sujeto y que la agrava. Pues tiene 50 años. No es lo mismo que pasa en el homicidio simple, que tiene 25. Ahora, si veamos en el homicidio cometido en estado de emoción violenta, tiene 3 o 4 años. O el homicidio preterintencional, que es el homicidio, también se da la muerte de una persona, pero no haber tenido la intención de causar el homicidio como se causó. O sea, en todas hay valoraciones. En cuanto al hurto y al robo, vean, lo hago de la manera más sencilla, con ejemplos muy sencillos, porque ustedes están empezando, y para que podamos entender rápido el mensaje, y cuando lleguen ustedes a su bibliografía, pues obviamente ya lo pueden comprender mejor, con más detalle técnico. Vean esto. Si usted llega a su casa y se da cuenta que no lleva la cartera, se toca. Dios mío, ¿y qué pasó? La gente dice, me robaron la cartera. No, no se la robaron. Le hurtaron la cartera. ¿Por qué? Porque usted ni se dio cuenta. Llegó a su casa y usted se dio cuenta que no la tenía. Robo es cuando le pegan a usted un batazo, un leñazo, un golpe para quitarle la cartera. O le ponen una pistola, lo amenazan que entregue la cartera. Eso es robo. Hay un elemento de violencia, vis absoluta o vis compulsiva, violencia material o psicológica. En el hurto es la sustracción de un objeto sin que el otro se dé cuenta. Es la sustracción subrepticia, dice la doctrina. Sí, ni se dio cuenta. Vean ustedes, pero en todo caso, ¿qué se está haciendo? Hay valoraciones. O sea, el derecho penal es valorativo siempre. Todas las normas son valorativas. El derecho penal. Y ya ustedes, pues, tienen algunos ejemplos. Muy bien. Otra característica sobre el tiempo, están diciendo el derecho penal es finalista. Ya dijimos por qué. Su fin no es la imposición de la pena, sino más allá de eso es, decíamos, la rehabilitación efectiva del delincuente y la prevención objetiva del delito. Pero hay otra característica que es bien importante. Aparte de que es finalista, el derecho penal es fundamentalmente sancionador. No importa que el derecho penal tenga como fin primordial la rehabilitación y la prevención, no solo el castigo y la imposición de la pena. Lo que sí es cierto es que no hay ningún derecho penal que no conlleve sanciones. De ahí su nombre, pues, derecho penal. Siempre hay sanciones. Lo que cambia es cuál es el fin de la sanción. Si es penar la pena como castigo o la pena como rehabilitación.
Pero el derecho penal obviamente es eminentemente sancionador. Siempre en cualquier parte del mundo donde se hable de derecho penal, derecho criminal, la norma va a describir una conducta que es delictiva y una pena para esa conducta. Una pena. O sea, una sanción. Por eso se dice que siempre va a ser sancionador. Luego se dice que es preventivo y rehabilitador, eso ya lo explicamos en su naturaleza. Y esas, digamos, podrían ser las características más importantes del derecho penal. Es una ciencia jurídica, una ciencia social, una ciencia cultural, es normativo, es de carácter positivo, pertenece al derecho público, es eminentemente valorativo, es finalista, es fundamentalmente sancionador, debe ser preventivo y rehabilitador, y creo que son las, entre otras, pues, las características más importantes para que ustedes se vean y se estén dando cuenta de qué se trata esta disciplina que estamos empezando a estudiar. Bien, esto sería como la primera parte, agotando la agenda que planteamos el día martes. Luego vamos a hablar de la evolución histórica del derecho penal hasta llegar a las escuelas, cómo ha evolucionado. El derecho penal ha tenido una evolución que ha evolucionado la sociedad misma. Así es que, bien, es importante, me preguntaban algo ahí, escrito sobre qué es lo que había que tener siempre a la mano, les dije, la Constitución, el Código Penal, las normas, las leyes, eso es básico y es obligatorio. En cuanto a la bibliografía, eso queda a discreción de cada uno. El programa de estudio de la facultad tiene bibliografía. Ustedes tienen la facultad de entrar a cualquier biblioteca con la tecnología actual y tener su bibliografía de autores nacionales y autores internacionales. Todos son importantes. Entre más puedan leer, pues es mejor. Pues ustedes se dan cuenta, los temas los trato de abordar de la manera más concreta y más sencilla para que ustedes, pues, y es más, lo importante es también que tratemos de motivar, para que ustedes motivados ya puedan avanzar en su estudio. El derecho penal es apasionante, definitivamente por sí solo, y aparte de eso, pues, lo que tratamos nosotros es de que en cada una de nuestras exposiciones podamos ser muy concretos y bastante claros y sencillos en la medida de lo posible para que ustedes puedan ir a profundizar más. Así es que con esto estamos terminando, como les digo, la primera agenda de nuestro programa. Y vamos a ir, ahí les van a ir dando las agendas, se las vamos a ir mandando. Y es más, si ustedes tienen el programa, se dan cuenta que vienen lo mismo, ¿verdad? Bien, entonces con esto les agradezco en todo lo que vale su atención y les deseo que pasen feliz noche. Que estén muy bien. Adiós. Buenas noches, licenciado. Su libro, ¿dónde lo puedo comprar? Sigan instrucciones.